A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Paul and Barnabas En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia. the Sabbath, El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. many Jews and workers Muchos judíos y prosélitos practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos, exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. on the following Sabbath. El sábado siguiente, casi toda la ciudad acudió a oír la palabra de Dios. When the Jews saw Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y respondían con insultos a las palabras de Pablo. both Paul, Entonces Pablo y Bernabé dijeron sin contemplaciones: it was necessary teníamos que anunciarles primero a ustedes la palabra de Dios. Pero como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, sepan que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo han Serve the Lord with gladness. Come before him singing for joy. We are his somos su pueblo y ovejas de su rebaño. know that he, the Lord, Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. indeed how El Señor es bueno, eternal su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. A reading from the book of Revelation. Lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, vi una muchedumbre inmensa que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, They stood before de pie delante del trono y del Cordero.
vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Then one of the elders Y uno de los ancianos me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. they have washed Han lavado y blanqueado sus mantos en la sangre del Cordero. for this reason. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. The one who sits on El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed. nor No les hará daño el sol ni el bochorno. the lamb Porque el Cordero que está delante del trono será su pastor. and lead them. Y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. God will wipe away Y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Verbum Domini. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Conozco mis ovejas y ellas me conocen. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said, En aquel tiempo dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Verbum Domini. Nos tibi Christe. Today we have the most El día de hoy passages here tenemos los pasajes that we are in the hand del buen pastor que nos ofrecen más consuelo posible, que Dios nos da expressed in the second perdón y vida eterna. Esto se expresa en la segunda lectura del Apocalipsis, la descripción de los 44,000, la gran muchedumbre que en la tierra sufrieron gran tribulación, pero ahora están vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Han pasado persecución y sufrimiento y la cruz, y ahora ya no sufren hambre, ya no sufren sed, el sol no les da bochorno. El pastor ha de llevarlos a las fuentes de aguas vivas y Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. consoling passages that we have Unos pasajes hermosos que ofrecen gran consuelo, que nos habla del buen pastor que nos guía a la vida plena, a las fuentes de agua viva, a pastos verdes. Y esto es lo que buscamos en nuestros corazones, ser amados, ser conocidos, está en nuestra naturaleza. Hace poco estaba viendo un documental sobre un gran deportista en nuestra cultura, que ahora está jubilado, se ha retirado. Tuvo muchos problemas en su vida, pero
Hablaba acerca de sus comienzos cuando era niño, He spoke about certain people pobre, y hablaba acerca de ciertas personas en sus vidas de diferentes really there for him. And he was tipos de procedencias étnicas y culturales, personas que lo ayudaron mucho, y él hablaba con mucho cariño sobre esto. but it just strikes me how Pero me llama la atención cómo necesitamos eso, anhelamos eso en nuestros corazones, committed and faithful love, tener un amor entregado, not because of personas que estén ahí por nosotros, no por lo que podamos hacer por ellos a cambio, status, no por interés, sino simplemente por quienes somos como personas que nos quieren por eso. Vemos they experience something of that good en el matrimonio, en la familia, que también tiene presente algo de ese tipo de amor del buen pastor. Es algo que absolutamente necesitamos y lo anhelamos como seres humanos. Pope Benedict El Papa Benedicto dijo, un resumen de la fe es que es una verdad sencilla, que Dios existe y que Dios está cerca de nosotros en Jesucristo. that's a summary. Ese es el resumen de nuestra fe, que el Dios existe y está cerca de nosotros en Jesucristo. Y como escuchamos hoy en las lecturas, estamos en sus manos. Jesús nos dice que Él y su Padre son uno solo, que si lo vemos a Él, vemos al Padre, que Dios Reaches out to us. se ha acercado a nosotros en Jesucristo, quien sufrió y murió por nosotros. As I often say, Y como digo a menudo, creo que hace falta repetirse a menudo, Dios, Jesús, the incarnation a través de la encarnación, se acerca a nosotros. closest to us happens in the Y para los católicos, nosotros, esa cercanía ocurre en los sacramentos. Se acerca a nosotros en los sacramentos. Es una maravillosa oportunidad de ser transformados por Él. in the En el Magnificat, on the year for mercy. pequeño libro de compañía para el año de misericordia, hay una maravillosa cita acerca de Santa Faustina, que ella había tenido un sueño y había visto a Santa Teresa en el sueño. Y Santa Faustina le Faustina would also become a saint. Like pregunta a Santa Teresa si ella también sería santa como ella. Y Santa Teresa le contesta, sí, serás santa como yo, pero debes confiar en el Señor Jesús. trust. Debes confiar más, debes creer. And our faith Y cannot simply be nuestra fe, por seguro, about God. Yes, there are doctrines and truths that we no puede reducirse meramente a doctrinas acerca de Dios. Claro que existen doctrinas y hemos de creerlo, lo que la Iglesia enseña, pero tiene que tratarse de una fe viva, tiene que estar avivada por la esperanza y la caridad, apegada a Dios. Primero que nada, esa adherencia personal a Dios, en donde nos ofrecemos a Él y en la que dependemos de Él, en la que lo buscamos y lo seguimos. Jesus is saying today, Eso es lo que nos dice Jesús el día de hoy. Mis ovejas escuchan mi voz. Él es el buen pastor, quien nos habla en su palabra, en las escrituras. recently, in meditating Hace poco hemos estado meditando sobre la vida de la Madre Angélica y recordamos su amor por las escrituras y sus enseñanzas. Y church así como los santos y los doctores de la Iglesia nos enseñan que debemos meditar sobre la palabra de Dios en las Escrituras. Debemos pasar tiempo fervorosamente leyéndolas y poniéndolas en práctica. God also, Dios, but also speaks el buen pastor, también nos habla to us en los eventos de nuestra vida, nos habla a través de las personas en nuestra vida. Y sí, Él nos habla a través de la razón. Cuando usamos la razón, Dios nos dio la razón para que la usemos. El cerebro no es meramente algo que debe estar en silencio. we have tools we could say to guide Tenemos instrumentos que nos pueden guiar en esta vida. ¿Cómo podemos escucharlo en estas cosas? El primer punto simplemente es escuchar, estar dispuestos a escuchar, tener un corazón abierto que busque a Dios. and it's not blindly No se trata de seguir ciegamente los impulsos, no se trata de sucumbir a la imaginación. Como ya dije, la fe y la razón nos guían para cumplir la voluntad de Dios. Al escuchar su voz, estamos tratando de escuchar al buen pastor para cumplir su voluntad, para seguirle hoy en día. Así que cuando escuchamos, esto produce ese conocimiento mutuo en donde Él dice, yo los conozco y me siguen a mí. Así pues, ese conocimiento a través de escuchar, esa amistad, produce ese sentimiento de discípulos.
Y nosotros anhelamos tener, cuando tenemos amigos cercanos, anhelamos estar cerca de nuestros amigos, avanzar juntos en la vida, beneficiarnos mutuamente del conocimiento que uno tiene. Y es una oportunidad para tal vez incluso expresar agradecimiento mutuo. Hace poco estaba yo en un concierto de música y me encontré con un antiguo maestro de la secundaria y fue maravilloso. Me acuerdo que teníamos maestros excelentes, muy entregados, muy sacrificados, no ganaban mucho dinero, pero nos enseñaban. Y tuve la oportunidad de darle gracias por ello. Fue un gran testimonio de él, el que él ofrecía a nosotros. Así que es importante pasar tiempo con nuestros amigos y hay un beneficio mutuo en ello. Así que cuando seguimos a Jesús, esto significa escucharle y poner en práctica lo que escuchamos. Debemos estar dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Y Él nos dice, yo les daré vida eterna. Recuerden las palabras de Cristo al hombre joven y rico, cuando le pregunta, Maestro, ¿qué debo hacer para recibir vida eterna? Y Él le dice, para tener vida eterna debes cumplir los mandamientos. El día de hoy, como el Papa Benedicto nos ha advertido, tenemos una dictadura del relativismo. Le robamos estas verdades esenciales a la vida. Les decimos a los jóvenes que no existe el bien y el mal, que no existe distinción entre el bien y el mal. Y este maestro que yo me encontré en este concierto, él nos enseñó claramente que existe un bien y un mal bien claro. Y es importante notar eso, especialmente en las universidades. Hoy en día existe ese relativismo tan grave que dice que depende de la cultura de donde uno venga o de la decisión propia de uno, de lo que uno invente en su mente determina el bien y el mal, en lugar de descubrir la verdad que está por encima de todos nosotros, para guiarnos que esa verdad contiene una forma moral de obrar. Existe una posibilidad heroica en la vida. Juan Pablo II nos habló de ello como el gran drama de la vida, de que hay bien y mal, hay verdad y mentira. Este concierto en donde estuve recientemente era la Quinta Sinfonía de Beethoven, y Beethoven sufrió grandemente en su vida, ya sabemos de su sordera, pero tuvo otras enfermedades físicas. Creo que incluso sufrió pobreza en cierto momento. Y ese sufrimiento en su vida lo expresa en su música. Estaba mirando el concierto, el conductor, el director, nada más verlo a él, tratando de dirigir esa gran pieza dramática con los violines y los instrumentos de viento. Y cuando salí, uno sale convencido de eso. Me gustaría tener música de fondo de ese tipo en mi vida en todo momento. Pero es verdad, toda parte de nuestra vida tiene significado. Nos encontramos en las manos del buen pastor, quien nos ama y tiene un camino para nosotros. Si lo seguimos, si somos sus discípulos, tenemos vida eterna. Tenemos fruto en nuestras vidas cuando lo seguimos. Podemos servir el bien, podemos comprometernos a una vida que es fantástica y dramática y elevada, incluso si está rodeada de circunstancias mundanas, incluso si es algo muy oculto. Si estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida, se trata de una gran vida, una vida que da fruto. Está llena de amor divino, dispuesta a servir el reino. En la Anunciación le dice a María, escucha que el reino de Cristo no tendrá fin. Y nosotros somos parte de eso. Como cristianos no somos parte de un mundo perecedero. Sí, estamos llenos de fervor para transformar este mundo y prepararlo para la venida del reino. Pero tenemos una patria en el cielo, un hogar en el cielo. Toda nuestra vida está enfocado hacia ello. Es parte de ello. Y al centro de ello, Dios se está acercando a nosotros en Jesucristo. Somos sus manos y los mandamientos, una vida moral, las verdades que nos enseñó Jesús, son una experiencia de su amor. Permanecemos en la luz de su amor,
Es un camino a esa vida plena. Y cuando nos desviamos de ese camino, cuando caemos en el pecado, nos lleva a la muerte, literalmente. Es como subirse al cuadrilátero con Mike Tyson. Él solía noquear a la gente muy rápido. Y eso es lo que nos hace el pecado, nos noquea rápidamente. Pero Jesús nos insta a que le escuchemos, a que le sigamos, de tal forma que nadie pueda alejarnos de las manos del Padre. Nada ni nadie es más grande que Dios. Sin importar cuán grandes sean los reinos terrenales, sin importar qué tipo de poder tengan sobre nosotros, no son capaces de quitarnos de las manos de Dios. No pueden quitarnos de las manos de Dios. Él siempre es fiel a nosotros. Si estamos en sus manos a través de la fe y lo seguimos, estamos seguros. Nadie nos puede alejar de Él. Y en María, en la Santísima Virgen, vemos esa ternura de Dios. Vemos el catolicismo pleno de nuestra iglesia. Eso da expresión a esta enseñanza, a ese amor fiel y constante que Dios tiene por nosotros. Ella nos acoge con su corazón maternal y nos tiene cerca. Así como una madre nunca puede olvidar a su hijo, tenemos a Madre como imagen de la iglesia, la personificación de la iglesia, que nos acoge en ese abrazo maternal. Y lo necesitamos, tener un cristianismo pleno. Tenemos que experimentar ese amor de madre, y eso lo hacemos en el corazón de la iglesia, y eso lo hacemos a través de María. Dios nos ha dado ese gran don desde la cruz. Le dice a San Juan, y tu madre, le dice primero a María, y tu hijo. Ella recibe ese papel de tratarnos como hijos de ella, de cuidarnos, de darnos sus dones de vida eterna que Dios ganó para nosotros en la cruz. Así pues, tengamos esa convención a través de la devoción, a través de vivir una vida sacramental, a través de escuchar las instrucciones del buen pastor. Somos dirigidos por Él en esta vida, así como nos dice la segunda lectura, sin importar cuál tribulación o angustia pasemos, Él está con nosotros para guiarnos hacia la vida eterna para siempre.